Buenas tardes, compañeros y maestro. Yo voy a hablar acerca de la pena de muerte, ya que creo que es un tema muy interesante que tiene muchos pasos a seguir. Yo no estoy ni a favor ni en contra, ni tengo una postura a la cual inclinarme, pero me gustaría platicarles lo que yo pienso acerca de esto. Yo creo que el proponer y en su caso aprobar la pena de muerte provoca muchos peligros. Uno de los muchos riesgos podría provocar condenaciones injustas y provocar muchos asesinatos por día. En estos años se han incrementado los delitos en México, provocando muchos sentimientos negativos como la venganza. Con esto, la sociedad solo ha reclamado a las autoridades para que intervengan, se prevengan de los delitos y se sancionen los delincuentes. Según el gobierno, los delitos más graves son el homicidio y el secuestro. Primeramente, deben de considerarse muchos factores. Según el gobierno, ellos dicen que solo van a estar dirigidos contra los secuestradores. Y yo me pregunto, ¿por qué solo ellos? ¿Por qué no a los narcotraficantes o a las personas corruptas? Creo que está mal, porque no solo los secuestradores son los que realizan masacres, matanzas u otros delitos, puesto que la mayoría de los delitos son por homicidio y secuestro. Es por eso que se ha provocado una serie de opiniones a favor de la pena de muerte. Según la Constitución, el artículo 22 dice que queda prohibida la pena de muerte por delitos políticos y en cuanto a los demás, solo se podrá imponerse al traidor de la patria, en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. Esto quiere decir que se aplica a todas las personas. Durante la mitad del siglo XX se contempló la pena de muerte para varios delitos, dicho en la Constitución, mientras que a finales del siglo XX se fue eliminando. Por ejemplo, en China, uno de los líderes en la aplicación de la pena de muerte, pero también es el primer lugar en denuncias que condenan a personas de manera injusta. Mientras que se ha comprobado que en Estados Unidos se han detenido las ejecuciones porque se demuestra que el sospechoso no era culpable. Otro ejemplo claro es que los últimos civiles en obtener la pena de muerte fueron Juan Samarripa y Ruiz Corrales, el 18 de junio de 1957. Por lo tanto, se puede decir que hasta ahora no se ha utilizado como sanción, puesto a que a muchos no les parece correcto. Sin embargo, en el 2003, los partidos PRD y el Verde Ecologista trataron de impulsar de nuevo su restablecimiento, pero al ver que no iba a resultar, no se aplicó. En el mundo, más de la mitad de los países lo aplican, pero en el que más es utilizado es en Estados Unidos, ya que existe una gran cantidad de violencia y tratan de detenerla a través de este método. Nosotros sabemos que la violencia en Estados Unidos es muy difícil de controlar, puesto a que hay más delincuentes, puesto a que se considera un país libre. En mi opinión, la pena de muerte no sirve, sino que perjudica. Aplicarla sería un gran error, ya que podría desencadenar injusticias y sobre todo más odio. Los principales argumentos a favor que se utilizan para aplicarla es la típica frase de ojo por ojo, diente por diente, ya que tratan de aplicarse al igual como a la persona afectada. Yo creo que esto más que nada tiene que ver por la religión. Creo que esto está mal, puesto que al matar a una persona porque mató a otra, no te va a dar nada a cambio. Para muchos es difícil, pero una vida no se paga con otra, sea por lo que sea. Por ejemplo, se podría decir la matanza de una niña. Tú eres un padre y secuestran a tu hija y la matan. Obviamente te da mucho dolor y quieres que eso se pague. Pero la verdad es que queriendo matar a la persona que hizo ese gran error, no te va a llevar a nada, ni siquiera recuperar la vida de tu hija. ¿Por qué mejor no vemos algo como por aplicarles otro tipo de castigo, como cadena perpetua, pero no la muerte? Otro argumento es la de hacer justicia.
Por ejemplo, el de un asesino que estuvo unos días en la cárcel. Sale y vuelve a matar. Por ese lado, las personas creen que se debería de matar para que la delincuencia se disminuyera y no se siguieran haciendo estos actos. Pero yo pienso que, aunque la persona sea un asesino, ¿por qué aplicar la pena de muerte? ¿Por qué no buscar el otro método, como ya había dicho, para controlar esta situación? Muchas veces a los asesinos no les importa el morir, ya que hay veces que hasta ellos se matan entre ellos. Y si lo vemos por el lado de la delincuencia, se han hecho varios estudios en los países como en Estados Unidos, donde se aprobó y luego se abolió, ya que la delincuencia no disminuyó, sino que quedó igual. También pienso que muchas veces hay personas acusadas por un grave delito. Estas personas que injustamente fueron acusados probablemente serían afectados. A pesar de eso, se les brindaría la libertad a las personas con poder o del gobierno para aplicarla en personas que les pueden estorbar o afectar en sus propósitos. Por ejemplo, un buen ejemplo, se podría decir que si algún político lo acosan o lo siguen o lo amenazan, para él sería súper fácil culparlo de todo y en ese caso deshacerse de él rápido aplicándole la pena de muerte. Por lo tanto, creo que antes de pensar en aplicar de nuevo la pena de muerte, se debería de tratar el problema antes de que suceda, para ver cómo prevenir los delitos, cómo poder solucionar el problema sin acudir a ella. En conclusión, a partir del 9 de diciembre del 2005, el artículo de la Constitución fue reestructurada y quedó abolida la pena de muerte, diciendo lo siguiente: quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, infamia, la marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualquier otras penas insusitadas y trascendentes. Por lo tanto, yo creo que la pena de muerte debería más bien de no aplicarse. Y creo que estos argumentos hay que tomarlos en cuenta para prevenir y poder así buscar una solución y no afectar a los demás. Gracias.